¿Por qué deben importarnos más los mundos ficticios que la realidad? Considera el siguiente escenario. El señor Pérez y el señor Crane van juntos en un taxi al aeropuerto desesperados por tomar sus respectivos vuelos. Ambos vuelos despegan a las 6 de la tarde, pero el tráfico es muy denso y entorpece su llegada. Finalmente, a las 6:30 llegan al aeropuerto. El vuelo del señor Pérez salió a las 6 de la tarde, como estaba programado, pero el vuelo del señor Crane se retrasó hasta las 6:25 y el señor Crane lo ve despegar justo cuando está llegando al aeropuerto. ¿Quién está más disgustado? Los humanos no vivimos en el mundo real. Estamos mucho más concentrados en lo que sucedió en el pasado y en lo que sucederá en el futuro que en lo que está sucediendo ahora. Y consideramos todas las maneras en que pudo haber sido el presente. Vivimos más en lo que los filósofos llaman mundos posibles o contrafactuales que en el mundo real. ¿Esto es algo malo? ¿Es algo que podemos evitar? ¿Es algo cierto? De acuerdo con un experimento psicológico del premio Nobel Daniel Kahneman, la mayoría de personas piensan que el señor Crane, el que perdió su avión por muy poco. Pero, ¿por qué? Tanto el señor Pérez como el señor Crane perdieron sus vuelos. La respuesta es que lo que disgusta más al señor Crane no es el mundo real, sino el mundo posible, aquel donde llega el taxi unos minutos más temprano o su avión se atrasaba unos minutos más. Piensa en lo siguiente. ¿Quién está más contento? ¿Un medallista que consiguió la medalla de plata o el que ganó la medalla de bronce? Objetivamente, deberíamos pensar que el que ganó la medalla de plata debería estar más feliz. Al fin y al cabo, lo hizo mejor que el que se ganó el bronce. Pero los mundos posibles son diferentes para los dos medallistas. Para el medallista de bronce, el mundo posible relevante era quedarse sin ninguna medalla. Para el medallista de plata, la alternativa relevante era obtener la medalla de oro, un resultado que rozó. Y esto no es una mera especulación vacía. Cuando los psicólogos tomaron secuencias de las ceremonias de las medallas y analizaron las expresiones faciales de los atletas, se vio que los medallistas de bronce parecían realmente más felices que los de plata. Nos duelen más las palabras "podría haber sido" que la palabra "es". ¿Por qué nos preocupamos tanto de los mundos posibles, de los contrafactuales, cuando, por definición, son cosas que en realidad no sucedieron? ¿Por qué esos mundos imaginarios son tan importantes para nosotros como los mundos reales? La respuesta evolutiva es que pensar en contrafactuales o en mundos posibles, aunque a veces nos disguste, nos da muchas ventajas sobre los animales que no pueden hacerlo. Los contrafactuales nos permiten cambiar el futuro. Dado que podemos considerar formas alternativas en que podría ser el mundo, podemos actuar sobre el mundo e intervenir para convertirlo en algunas de esas posibilidades. El pensamiento contrafactual nos permite hacer nuevos planes, inventar nuevas herramientas y crear nuevos entornos y diferentes futuros. Las emociones, el pesar o el coraje que a veces acompañan a los contrafactuales del pasado parecen ser el precio que hay que pagar por los contrafactuales sobre el futuro. Como somos responsables del futuro, podemos sentirnos culpables respecto del pasado. En otras palabras, la otra cara de ser capaces de considerar todos los futuros posibles, todas las cosas que podrían resultar de manera diferente, es que no podemos dejar de considerar todos los pasados posibles, todas las cosas que podrían haber salido de manera diferente. Pero eso no es todo. Incluso sabiendo que las cosas no son reales, que no han sucedido y no sucederán, tendemos a involucrar nuestras emociones sobre las ficciones. Y esta inclinación está presente desde que somos muy pequeños. El psicólogo Paul Harris les pidió a unos niños que se imaginaran que había un monstruo en una caja, y luego les preguntó qué pasaría si la abriera. Los niños respondieron que obviamente el monstruo no aparecería, porque solo estaban imaginándolo. No obstante, cuando el experimentador salía de la habitación, muchos niños se alejaban de la caja. Esta aparente reacción ilógica no solo le sucede a los niños. En otro experimento, se le pidió a unos adultos que llenaran una botella con agua del grifo y que le pegaran una etiqueta con la palabra cianuro. Lo curioso es que aunque todos los adultos sabían perfectamente que solo estaban fingiendo que el agua era venenosa, la mayoría se negaban a beberla. ¿Te sorprende? No debería. Piensa en tus emociones cuando ves una película, aún sabiendo que estás viendo una ficción. Piensa también en los amigos imaginarios. Niños de culturas y ambientes muy distintos tienen compañeros imaginarios, y estos, sorprendentemente, parecen resistir la influencia de los adultos. Las madres fundamentalistas cristianas desaprueban que los niños tengan compañeros imaginarios porque piensan que podrían ser demonios. Las madres hindúes los rechazan porque piensan que esos compañeros podrían ser manifestaciones de vidas pasadas y que podrían dominar la vida del alma actual. Las madres y padres occidentales sí aprueban que los niños de cierta edad tengan amigos imaginarios, pero si crecen y lo siguen teniendo, ya lo desaprueban. ¿Por qué? Porque es algo extraño, ¿no creen? Sin embargo,
al menos algunos niños siguen teniendo por mucho tiempo amigos imaginarios. Frida Kahlo, por ejemplo, pintó a su amiga imaginaria de la infancia en sus autorretratos. Y Kurt Cobain dirigió su nota de suicidio a un amigo imaginario. Estos ejemplos quizá corroboran las preocupaciones de los padres occidentales respecto al asunto. Pero el estudio de los amigos imaginarios nos ha dicho mucho sobre cómo funciona la mente humana. Por ejemplo, aunque los niños categorizados bajo el espectro autista puedan tener una capacidad extraordinaria de percepción y memoria, y aunque algunos puedan contar rápidamente cuántos cerillos se cayeron de una caja, hay indicios de que no analizan espontáneamente el mundo en términos de posibilidades. Entre las posibilidades que no imaginan está la posibilidad de que las personas se comporten de un modo u otro, que su comportamiento esté motivado por una causa oculta a ellos. Les cuesta entender la mente de otras personas, y curiosamente, tampoco imaginan personas que no existen. Esto sugiere que existe una relación estrecha entre entender la variedad de mentes e inventar una variedad de mentes imaginarias. Saber sobre las personas e imaginarlas parece ir de la mano. Hay otras relaciones interesantes con los mundos posibles. La esclarecida psicóloga Marjorie Taylor encontró una conexión entre la capacidad infantil de inventar personas imaginarias y la capacidad adulta de crear paracosmos y contrafactuales. Una capacidad muy bien desarrollada por dramaturgos, escritores, actores y directores. Los compañeros imaginarios se parecen mucho a los personajes de las ficciones adultas. Muchos escritores describen sus personajes de manera muy similar a como los niños describen a sus amigos imaginarios, como si fueran personas independientes que casualmente no existen. Henry James, por ejemplo, decía que un autor siempre va persiguiendo a sus personajes, tratando de alcanzarlos. Taylor estudió a 50 personas que se identificaban como escritores de ficción, desde novelistas galardonados hasta aficionados. Se encontró con que casi todos decían que sus personajes eran seres autónomos. Les parecía que caminaban tras ellos por la calle o que discutían con ellos sobre la novela. Es más, casi la mitad de los escritores decían que recordaban a un compañero imaginario y refirieron los rasgos del compañero con cierto detalle. La línea que separa una ficción de un contrafactual, de un mundo posible, es de grado más que de clase. Las ficciones son contrafactuales, pero están más lejos de nuestro mundo que otros mundos posibles. Una ficción, dice Alison Gopnik, es un contrafactual donde no pasan los autobuses o los taxis que nos lleven al mundo real. Si pensar en el hubiera, en los mundos posibles del pasado, es el precio que tenemos que pagar por poder pensar en los mundos posibles del futuro, entonces los mundos posibles ficticios, las ficciones, las novelas, los cuentos y las películas son como una bonificación gratuita que obtenemos. Dado que podemos planear, confiar y ser responsables del futuro, también podemos maravillarnos y refugiarnos en la ficción. ¿Qué importancia tienen los mundos posibles? Recientemente, las ciencias cognitivas y la filosofía han explicado la importancia de poder pensar en mundos posibles, en ficciones o en contrafactuales, como desees llamarles. El filósofo David Lewis fue el primero en señalar la estrecha relación entre el conocimiento de las causas y efectos con el pensamiento de mundos posibles. La importancia consiste en que nuestra capacidad de imaginar mundos posibles está estrechamente vinculada a nuestra capacidad de pensar en causas y efectos. Una vez que sabemos de qué manera una cosa está causalmente relacionada con otra, podemos predecir lo que le sucederá si actuamos para cambiar la otra. Podemos ver la diferencia que supondrá hacer las cosas diferentes. Incluso podemos imaginar qué habría sucedido si hubiéramos actuado de una manera determinada, aun cuando no lo hiciéramos. Por ejemplo, una vez que sé que fumar provoca cáncer, puedo imaginar mundos posibles en los que mis acciones provoquen que la gente deje de fumar, y concluir que en aquellos mundos habría menos probabilidades de enfermarse. Pero para poder considerar cualquier alternativa, primero debemos tener una teoría causal del mundo. Esta funciona como un mapa que nos indica cómo conducirnos y anticipar lo que sucedería si nos desviamos o tenemos diferentes intervenciones en el camino. Interesantemente, Henry Wellman, entre otros psicólogos del desarrollo y científicos cognitivos, descubrió que los niños utilizan sistemáticamente su conocimiento para discriminar mundos posibles y que incluso los más pequeños tienen un conocimiento causal del mundo. Es como si tuvieran teorías sobre la psicología, la biología y la física, y utilizaran este conocimiento para hacer predicciones sobre el futuro o para explicar el pasado, así como para imaginar mundos posibles que podrían no existir. Estas teorías son como teorías científicas inconscientes, que se supone están codificadas en el cerebro, y que nos permiten hacer predicciones sistemáticas e imaginar alternativas más rápidamente, o mundos posibles sobre estas predicciones. Esto es muy importante y sorprendente, porque va contra la intuición muy arraigada en la cultura, en la filosofía y en las ciencias sociales, de que los niños son una tabla rasa que se llena con educación o con instrucciones, o de que cualquier idea que tenemos sobre el mundo, sus objetos y las personas es una construcción social, o que los humanos no compartimos nada universalmente. Pero sí hay algo que una persona con inteligencia promedio
comparte en cualquier cultura. Y esto es cierto conocimiento base sobre el comportamiento de los objetos del mundo y las personas, y la manera que hacemos predicciones sobre ellos pensando en alternativas sobre su comportamiento. Si te gustó el tema, no dejes de leer a Alison Gopnik. Te dejamos la referencia. Si te gustó este video, dale like. Soy Juan Aldebarán y nos vemos en un próximo video.